Hola, hola queridos amigos de Latinoamérica y el mundo. Estamos con el programa número 17 de propiedad privada. Vaya, ya avanzamos bastante y hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿no? ¿Cómo funciona el libre mercado? Pero antes de esta, esta introducción al tema del libre mercado, quisiera comentarles un tema que me he puesto a analizar desde hace varios meses en realidad. Em, ¿Qué estaría haciendo yo si no estaría preocupado en la política? Em, ¿Qué desperdicio de tiempo realmente estar en este tema? Se supone que deberíamos tener un país más libre, donde la gente esté preocupada por tener negocios, por trabajar, por buscar un servicio, un producto, por fabricar algo, por cambiar, por curar a la gente, por darle una educación mejor, por construir, por hacer tantas cosas positivas, por mi propio interés, ¿no? Por el propio interés de cada uno. Pero resulta que estamos más preocupados en el tema de la política, ¿no? Entonces yo entro a mi Twitter, claro, sigo a la gente que hace política, pero también sigo a los periodistas, y los periodistas hablan de política, claro, hablan muy mal, ¿no? Hablan con una pobreza intelectual muy grande, pero solo hablan de política, o de crónicas rojas, o de corrupción, que es lo mismo. Entras al Facebook y la mayor parte de la gente también está en el tema de que el gobierno, que no me gusta, que me cae mal, que son unos desgraciados. Y de acuerdo al país donde tú vayas, el tema es más o menos la política. Imagínense los Facebook de los venezolanos o el Twitter de los venezolanos. Todos están hablando de cómo salir de esto, peleándose entre ellos. Y así vamos llegando a un escenario en el cual nuestro esfuerzo primordial, nuestra preocupación más grande tiene que ser la política. Qué pena que a estas alturas del siglo XXI la política sea más importante que las cosas importantes de la vida, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de negocios? ¿Alguno de ustedes piensa o ha pensado, no sé, cocinar un producto, fabricar alguna cosa, inventar algo? No sé, o sea, hay tantas cosas que el ser humano puede hacer en cada profesión, ¿no? Cómo mejorar tus propias condiciones básicas. Pero resulta que los transportistas no pueden hacerlo porque están intervenidos por el Estado. Acabo de escuchar una noticia en que la ANH está teniendo una fuerte presión por la gente que tiene cisternas para llevar el combustible. O sea, ya desde Tuto, que nos fregó a todos en ese tema, porque Tuto les quitó la mitad de las utilidades a las empresas que se dedican a la distribución y venta de gasolina y diésel, para dársela a sus amigos. Así ha sido, triste cosa. Y si yo realmente hubiera sabido todas estas cosas, nunca jamás hubiera apoyado a Tuto Quiroga. Y no que haya escuchado denuncias, no, sino que si yo hubiera sabido que los opositores que se dicen de derecha, no se dicen de derecha, que la gente les dice de derecha, no son de derecha, son socialistas deslactosados, son socialdemócratas, son centroizquierda, no habría que apoyarles, porque nos ofrecen la misma mierda que todos los gobiernos que hemos tenido durante los últimos 60 años. Vayamos avanzando en nuestro tema, relacionando esto, ¿no? O sea, qué desperdicio de las personas que estamos aquí preocupados por hablar de política. ¿Qué tal si yo les hablara, por ejemplo, de este producto, ¿no? ¿Qué tal si usara mi programa de Facebook para promover? Miren, señores, tengo este producto que es un excelente cable USB reforzado, hay de varios colores, hay verde, hay rojo, hay azul y tenemos en color blanco. Estos son nuestros excelentes productos. Tienen una excelente cabeza donde están, es un producto plano que impide que el doblado destruya el control y el contacto entre el punto de unión USB con el cable mismo. Pero además tiene una gran ventaja este producto, como es plano y mide más de 1 metro, una gran ventaja para la gente que necesita una conexión. Pues tenemos aquí que este tiene justamente 1 metro. Si vemos acá, ¿no? Tiene 1 metro con centímetros y pulgadas de 1 metro exactamente. ¿Ven?
¿Ven qué útil sería esta plataforma para poderle decir a la gente que compre este producto que vale 20 bolivianos al por mayor? Y si quieren más de 100 unidades podemos hacer un gran descuento. O sea, imagínense, ¿no? O este otro, tenemos esta revista que acaba de salir al mercado, que hemos producido y que habla de un tema muy importante para la gente, que son los gatos, la familia, la segunda familia de cada persona. Los gatos que están en Bolivia, las razas de gatos que existen en Bolivia. Es una revista muy importante, muy accesible, bastante accesible, cuesta 10 bolivianos, con expertos que han hablado sobre estos temas. Hablamos sobre la toxoplasmosis. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan las cosas que podemos hacer? Y tenemos que estar hablando del puto manifiesto comunista, ¿no? Tenemos que estar hablando del gobierno que nos friega, de cómo intervienen los mercados, que la alcaldía es tan mala como el gobierno. De eso vamos a hablar. ¿Por qué? Porque hemos degradado la calidad de vida de los bolivianos gracias a elegir a estos políticos que se meten en todo. Y de eso vamos a hablar hoy día, del libre mercado, ¿no? Y es más, por ejemplo, en Bolivia formalmente no existe el libre mercado en términos jurídicos desde 1938, cuando sale la Constitución de Germán Busch. Una constitución promovida, apoyada y financiada por el Partido Nacional Socialista del Obrero Alemán, o sea, por el partido nazi de Hitler. Ese partido nos ha influenciado de tal manera en 1933, desde 1929 hasta 1939, más o menos, un poco más, hasta que cayeron en la guerra. O sea, hasta que terminó la guerra y terminaron los nazis. Hasta ese momento la influencia de los nazis en Bolivia era muy, muy grande, sobre todo en los militares. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán era pues un partido nacional socialista, ¿no? Se peleaban contra los comunistas, no contra el comunismo, se peleaban contra los comunistas. Es una gran diferencia semántica. ¿Y qué hicieron estos señores? Cambiaron nuestra constitución y nuestras leyes para intervenir en la economía de una manera que se cumpla el manifiesto comunista. En términos reales, el socialismo que planteaba Hitler llegó a Bolivia en esa época y tuvo a Villarroel y Germán Busch y un montón de militares a su disposición como aliados intransigentes de su ideología. Desde ahí, y si leemos bien la Constitución de 1938, tenemos problemas con la propiedad privada, porque la propiedad privada, desde 1938 en Bolivia, dice: cada ciudadano tiene derecho a la propiedad privada siempre y cuando cumpla una función social. ¿Qué es una función social? No lo sé. En la práctica, ¿qué es una función social? Es lo que al gobernante de turno le cante las guindas. Eso es una función social. El alcalde decide expropiar un terreno porque va a construir una pista de patinaje. El gobierno nacional le expropia el hipódromo a los que tienen caballos aquí en Cochabamba. ¿Y por qué? Porque le canta las guindas. Por la razón que sea, nadie puede expropiarte tu propiedad privada por ninguna razón. La única forma en que tú pierdas tu propiedad privada es que la hayas puesto en garantía y que nunca hayas pagado un peso, que es lo correcto. Después otra no hay. No existe. O sea, desde la ciencia del derecho no existe otra forma en que le puedas quitar su propiedad a otra persona. Pero en el gobierno socialista sí hay miles. ¿Que vamos a hacer una carretera? ¿Que vamos a hacer un pozo? ¿Que vamos a hacer un parque? ¿Que vamos a hacer una cancha de fútbol? ¿Que vamos a hacer un hospital? O sea, lo que le cante en ese momento al alcalde, al gobernador o al presidente, te quita tu propiedad. Entonces no hay propiedad privada desde 1938. Es más, hoy día tú no eres dueño de tu negocio porque la mitad del negocio le toca al gobierno. Se llaman impuestos, ¿no es cierto? Entonces tú pagas más de la mitad de lo que ganas al Estado. ¿Eso qué significa? Que el Estado es dueño de tu propiedad. El Estado decide que tú no puedes atender a cierta hora porque eres una licorería y tienes que abrir de cierta hora a cierta hora.
está atentando contra tu propiedad privada. El Estado decide que tú no puedes discriminar a la gente, está atentando contra tu propiedad privada, porque en tu casa tú puedes votar, a recibir o aceptar a quien te dé la gana. Y si en tu casa no te gusta recibir a los políticos con lentes que hablan en YouTube, entonces no entran. Punto final. Así de fácil es. Pero el Estado te dice que una cosa bárbara, ¿no? Que todos somos iguales ante la ley y que la igualdad, no sé qué. Eso ya hemos hablado del programa anterior, no existe tal cosa. Es un sinsentido y te viola tu propiedad privada. Entonces, en la práctica, tu casa no es tu casa, tu terreno no es tu terreno, tu empresa no es tu empresa, porque no puedes disponer de los bienes que tengas. En esa lógica podemos decir muy claramente, y a ver, voy a calcular exactamente cuántos años son. Estamos en 2017 menos 1938, tenemos 79 años. 79 años de socialismo en Bolivia, en todas sus gamas y colores, ¿no? Desde el centro izquierda hasta el comunismo o el fascismo. Hemos tenido de todos los colores, menos derecha. No hemos tenido derecha en absoluto. Tal vez hayan habido algunos liberales, algún momento, que más o menos han influenciado en los gobiernos y más o menos los han sacado de la izquierda un poquito, ¿no? Pero eso es primero que es anecdótico y segundo que nunca lograron pasar el medio hacia la derecha, nunca desde 1938, no pasó. Así que el gobierno de Banzer, el gobierno de Tuto, el gobierno de Goni son socialistas, son socialdemócratas en términos estrictos, ¿no? Ahora que la gente les diga de lo que sea es otro tema, eso es otra cosa. O sea, como el viejo chiste del pato, ¿no? Si tiene patas de pato, pico de pato, cabeza de pato, alas de pato, cuerpo de pato, lo más probable es que sea un pato, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres llamarle perro, tienes todo el derecho. Pero no es un perro, es un pato. Entonces le puedes llamar derecha a lo que te dé la gana, pero no es derecha, es socialismo. Le puedes llamar libre mercado a cualquier escenario que se te ocurra, pero no hay tal cosa, no existe. Lo único que existe en libre mercado son algunos lugares menos intervenidos, ¿no? Como algunas ferias en el Alto, en Oruro y en algunas otras ciudades, en Cochabamba tal vez algo, en Santa Cruz un poco menos. Todas las ferias informales, toda la gente informal, la gente que te vende cosas por Facebook, esos son liberales, esos son capitalistas, esos son de derecha. Los que te citan en una esquina para venderte como si fueran drogas como antes, ¿no? Te venden buzos, tenis, zapatitos, juguetitos, ropa, esos son capitalistas, son de derecha liberal, que no les gusta la carga del Estado y que el Estado les impide hacer. Entonces, nadie puede decir hoy día que el problema del boliviano es el capitalismo o es el libre mercado, o es, a ver si quiere alguien escribir en qué punto exacto de la economía hay libre mercado, ¿no? Formalmente. Informalmente hay harto. La feria 16 de julio es por esencia el capitalismo del libre mercado. Eso es liberalismo, casi 90%. Casi. Es lo más maravilloso del mundo. No hay desempleo, no hay inseguridad, no hay libre mercado, o sea, cada uno, hay miles de ofertantes, nadie se pone de acuerdo, ¿no? Unos suben, otros bajan, otros te dan más servicios, menos servicios. ¿Cuál es el común denominador de todos? Es que están atacados por el Estado y no pueden avanzar más. ¿Se han hecho ricos? Por supuesto que sí, esa es la idea. A ver si alguien tiene alguna pregunta al respecto. A ver. Que hablo para Tuto, Ariel Hurtado. Estimado, Tuto es socialista, es socialdemócrata, descontando que es un mal tipo, ¿no? Eso yo no voy a hablar porque no me gusta hablar así. Ese es otro tema, eso ya es personal. Y hay mucha gente que me puede conformar, que me puede valorar esto. Muchísima gente. Realmente para mí, honestamente, y lo he dicho en algún programa, pido disculpas por haber apoyado a Tuto Quiroga. Se me cae la cara de vergüenza por haberlo apoyado, ¿no? Y ahí lo dejaremos. Bueno,
Ve, ahí está Toño, que tiene toda la razón también. Dice, los informales son capitalistas, pero no lo saben y no quieren darse cuenta. No, bueno, sí, o sea, son capitalistas, son liberales, son de derecha, pero no lo saben realmente. No es que no se quieran dar cuenta, es que nadie se los dice. Yo no conozco a gente que hable a la gente y le diga, ¿saben qué? Ustedes son de derecha. Cuando yo voy a un negocio y le digo, ¿quiere factura? Le digo, no, no, gracias, porque no me gusta engordar al Estado, yo soy de derecha. Y la gente me mira raro, ¿no? Porque no entienden, pues, la gente que nunca le hemos dicho que la derecha baja los impuestos, no puede entender realmente. No puede entender que una persona de derecha baje los impuestos, porque en Bolivia desde 1938 hasta hoy día nadie le ha bajado los impuestos, ¿no? El 21060, que ya no existe más en el país hace muchos años, ¿no? Por lo menos unos 10 años que formalmente no existe, y aquel que me diga que hoy día está vigente el 21060 es porque no lo ha leído, ¿no? Es como el libro o como esa frase, ¿no? Esa frase que dice, los perros ladran Sancho, señal de que cabalgamos o de que avanzamos, no sé qué. Todo el mundo le atribuye esa frase a Miguel de Cervantes, en el libro del Quijote, ¿no? Nadie cuestiona, o muy poca gente. Pero resulta que si has leído el libro te darás cuenta que no está esa frase en ninguna parte, ¿no? Entonces eso, si los perros ladran Sancho, es señal de que no has leído el libro. Le puedes atribuir esa frase al de la película o al de la obra de teatro, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, que es lo que ha hecho, ¿no? Que sí dijo ahí, pero era un arreglo de una obra de teatro, no era el libro. Entonces lo mismo pasa con el tema que muy bien menciona nuestro amigo, ¿no? O sea, es que nadie se lo dice a la gente, nadie le dice, señores, yo soy de derecha, yo propongo el capitalismo de libre mercado, y a ti que eres un empresario pequeño que estás vendiendo piñas en tu carretilla en la calle, te digo, ¿sabes qué? Cuando nosotros seamos gobierno no te va a molestar nadie. La alcaldía no te va a quitar tu carretilla y tus piñas o tus tomates, no te van a quitar. Ahora, ¿qué dice la gente al respecto? Dice, no, es que vamos a convertir la ciudad en un mercado. Voy a ver, ¿cómo cree que se sale de la pobreza? Pues, prestándose plata, no, trabajando. Y si seguimos vendiendo en las calles en nuestro país, es que en los últimos 80 años no hemos avanzado nada en el capitalismo de libre mercado. Porque ustedes tienen que ver claramente como en Inglaterra, en, no sé, Londres, por ejemplo, Nueva York, cualquier ciudad del mundo empezó con gente vendiendo en las calles. Y así era. Solo que ellos lo han hecho hace 100 años. Y nosotros no hemos avanzado nada. Porque desde 1938 nuestros gobiernos son de izquierda. Lamentablemente. En términos ideológicos, ¿no? A ver, alguna pregunta más por ahí. Toño dice, todo el Alto, la segunda ciudad más poblada, son capitalistas y verdad ellos no lo saben, no lo saben. Entonces la tarea nuestra es decirles, señores, ustedes son de derecha. ¿Por qué? Porque trabajan duro, ahorran y invierten y no quieren que el Estado les moleste. Punto final, es suficiente para mí. Entonces hay que preguntarle pues al contrabandista, o al que vende nomás, ni siquiera que sea contrabandista, al que vende computadoras en la Eloy Salmón o en la Justus, pregúntenle, ¿a quién le tiene más miedo? ¿A la competencia? ¿O a la alcaldía y a la aduana? ¿Lo ve? Le tiene terror a la alcaldía, a la aduana, a impuestos internos. Esos son sus temores. ¿Sabían que una vendedora que venda, qué sé yo, dulces en un puestito, en un mercado, y por alguna circunstancia de la vida, en términos de investigación empresarial real, de mercado, de campo, ha descubierto que es mejor vender sándwiches de palta? Y resulta que empieza a vender sándwiches de palta, además de los dulces, y empieza a vender los sándwiches de palta, y la gente le compra y empieza a ganar más dinero, porque en ese lugar, en esa coyuntura, en esas circunstancias, es una cosa que la gente necesita más que los dulces. ¿Sabían que puede venir uno de la alcaldía y decirle, y decomisarle toda su palta y sus pancitos y todo lo que tenga, y prohibirle de que venda eso, porque en su documento dice que solamente puede vender dulces?
¿Sabían eso? ¿Sabía usted que desde hace muchos años, si pone un letrero en la puerta de su casa, la alcaldía se lo puede llevar? Porque tiene que pagar una patente, un impuesto. ¿Sabía usted que no puede poner un letrero en la puerta de su casa? ¿Sabía usted que no puede hacer una oferta de mejor precio por lo que fuera? No puede, tiene que pedir permiso a la AJ. No puede bajar los precios de los productos que puede vender sin pedir permiso a la agencia del juego. ¿Sabía usted que para poner un nombre a su empresa, si tiene la desgracia de estar fuera de la ciudad de La Paz, tiene que mandarse ese formulario, no sé, creo que lo mandan por carreta, hasta La Paz, y en La Paz le pueden decir si sí o no? Una empresa que curiosamente se llama Funde Empresa, que en realidad funde empresas, realmente las funde. Para sacar un nombre, solamente el nombre, el derecho a un nombre en Funde Empresa, uno puede demorar entre 1 semana a 2 meses. ¿Sabían eso? ¿Sabían que en Miami uno puede hacer todo el trámite de crear una empresa en 24 horas? Esas son las diferencias. Eso no es mercado libre, en ningún rubro. Y de verdad quisiera que alguien ponga en qué rubro cree que somos mercado libre. A ver, ¿qué dice Miguel Solís? Lamentablemente capitalismo es una mala palabra gracias a la propaganda del gobierno. Claro, capitalismo es una cosa mala, derecha es una cosa mala, ¿no? Si a la poca gente de derecha que había en la ADN siempre le han callado la boca, los propios partidarios del ADN, los propios dirigentes del ADN, no, derecha no. ¿Y qué es pues orden, paz y trabajo? Es derecha. Claro, porque había un tipo ahí que tenía muy clara la ideología y eso han planteado. ¿Sabían que para salvarnos de la hiperinflación tuvo que ir el equipo técnico económico, donde no estaba Tuto, por supuesto, de la ADN a hablar con la gente del MNR para instalar el 21060 y que al final ha salido tan feo y tan mal hecho que ha tenido que volver el socialismo después de eso? Porque no ha tenido la capacidad de ir más allá, porque simplemente el 21060 era una serie de pequeños arreglos de carácter de ajuste capitalista muy lejano, corrección capitalista nada más. Y miren el bien que ha hecho. Imagínense si realmente hubiéramos aprovechado para ser liberales, de verdad. Hoy día estaríamos compitiendo con Chile, pero no por ser los más corruptos, sino realmente por tener economía real. Y no se olviden que la gente que ha empezado a trabajar desde el 21060 hasta el día de hoy, durante 30, 35 años, es la que hoy día está recibiendo los beneficios de su trabajo, de su esfuerzo de 25, 30 años de esfuerzo. Y que el gobierno muy hábilmente le hace creer a la gente de que eso es el logro del modelo socialista. Eso no es verdad. Es la gente que se consiguió su propio dinero, sus propios recursos durante tanto tiempo. Porque el 21060 le dejó un resquicio pequeñito para abrir el mercado. Y de ahí, ¡pum!, se disparó. Es que el mercado no necesita de los gobiernos, sino, o sea, no se explicaría hoy día como es un gobierno totalmente socialista y que ha avanzado mucho más que otros gobiernos en el socialismo, que está destruyendo empresas, está cerrando negocios, no se explicaría la existencia todavía de la Feria 16 de Julio en el Alto. Nada raro que la empiecen a fiscalizar, que la empiecen a intervenir poco a poco, porque va a llegar un momento en que el Estado ya va a necesitar más dinero y los únicos que van a producir dinero son los informales. Entonces a ellos los va a empezar a perseguir. No sé hasta cuándo aguanten, pero nuestra tarea es hablar con ellos y decir, ¿saben qué, señores? Sigan adelante con lo suyo, porque es el modelo para seguir. Ya hablamos también en algún programa donde el puerto seco que tanto piden los orureños es un absurdo. Lo que sí hay que pedir para Oruro es ser una ciudad libre, donde no hay, es como la feria 16 de julio, o sea, como lo que hacen ellos mismos en sus ferias, pero para todo el departamento, o por lo menos para toda la ciudad, como Hong Kong. 0 aranceles, 0 impuestos, y van a ver cómo Oruro florece más que Santa Cruz. Así de fácil, ¿no? Porque la iniciativa de la gente es muy grande. Tenemos 79 años exactamente
de socialismo en todas sus formas, sabores y colores, ¿no? Es en ese escenario que hemos visto que todos los males que hoy día podemos ver del mercado y que la gente normalmente le atribuye al propio mercado, como el problema del transporte, como he tenido un interesante debate hoy día con un amigo que me explica todos los problemas que hay en la calidad de los servicios, inclusive en los buenos restaurantes o buenos mercados o supermercados. Es verdad, todos sabemos que hay problemas con la calidad de los productos, con la calidad de los servicios, con la falta de ofertas en el mercado. Ayer hemos hablado, o el lunes hemos hablado de Entel, Viva, Tigo. Es que es en todo. Las gasolineras, por ejemplo, todas las gasolineras hoy día son exactamente iguales de malas, ¿no? Ya muchas no aceptan tarjeta de débito ni de crédito, todas están controladas porque la ANH les revisa hasta los calzoncillos y literalmente se los revisa. Entonces los dueños de las gasolineras ya no son dueños de las gasolineras, pues, ¿no? No son dueños, porque tienen que dar, es más, hay una cámara, si se van a fijar, en todas las gasolineras hay una cámara, creo que tiene un color medio particular, bastante oscura, casi negra, una cámara que está en el techo. Esa cámara va directamente a la ANH. A ver, explíqueme qué clase de mercado libre es ese, donde el que te controla del Estado, que además es un socio OPA, te controla todo lo que haces. A las imprentas de la Juan de la Riva y Bueno y todas esas en La Paz, vienen los impuestos internos y les controlan las placas de la imprenta, o sea, todas las hojas, el material metálico que usan para hacer las impresiones, les cuentan las placas para hacer las cosas. Hay funcionarios que se paran todo el día en los restaurantes para ver cuánto factura ese restaurante. Eso no es libre mercado, eso no es capitalismo. Entonces, en esas circunstancias, ¿cómo va a ser posible que un empresario se esté preocupando en mejorar la calidad de los productos o mejorando la competencia con los demás que son del mismo rubro? No hay tal cosa. No se puede, es imposible. Ana Luisa dice, burocracia horrible que es en toda Latinoamérica. Ah, pues por supuesto que sí, es en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica es lo que está pasando ahora. Y va avanzando. La única diferencia que tenemos con Venezuela es el tiempo. Ellos tienen 6 años más que nosotros. El único mérito que tiene el ministro de Economía es que ha sabido estirar el chicle hasta donde más lo dé. ¿No? Ahora Evo está en una gira por Europa para pedir plata, porque no tiene dinero. Porque las empresas serias del mundo no reciben bolivianos como parte de pago, ¿no ve? Nosotros nomás, en Bolivia solamente recibimos bolivianos, porque es la moneda de curso forzoso en el país, ¿no? Es así. Entonces, lo importante de todo esto es que si empezamos a ver cuáles son los problemas reales del mercado hoy día, no es culpa, generalmente no es culpa del empresario. No es culpa del rubro, no es culpa del sistema más o menos empresarial que todavía existe en Bolivia. Es culpa del gobierno. Y no es solamente de los últimos años, es problema de los últimos 79 años del país, porque desde 1938 que hemos ido avanzando. Y en 1952, con el golpe de Estado que hizo el MNR, que le llaman revolución, hemos saltado al vacío y hemos constituido un gobierno comunista, basado en el nacionalsocialismo. Qué paradoja, ¿no? Pero en realidad es lo más normal. O sea, si ustedes leen el manifiesto comunista, donde están los 10 puntos que siempre muestro, eso prácticamente calcado es el programa del MNR que ha aplicado en 1952 a 1964. Por eso también hemos tenido una gravísima inflación de 464% en 1956. Había hiperinflación.
La gente mayor me cuenta, y no me cuenta ahora, no me contaba hace mucho tiempo ya, mi papá y toda la gente que ha vivido en esa época, mis tíos, mis abuelos, mi mamá, había cartillas de racionamiento en la década de los 50, cartillas de racionamiento, donde te podían poner la cantidad de panes y de carne y todo eso que podías comprar, como pasa en Venezuela hoy día, como pasaba en Chile en la época de Allende. Así era la economía en nuestro país. Eso, señores, es socialismo. ¿Por qué? Porque el mercado está empezando y avanza, siendo controlado por el Estado. Por eso, estimados amigos, en Bolivia realmente no hay libre mercado, ¿no? Descontando los anecdóticos lugares de las ferias en algunas ciudades del occidente y algo en oriente, el resto no hay libre mercado. Y no va a haber libre mercado. Así que no se preocupe la gente de decir, no, es que el problema es el capitalismo, dicen, ¿no? ¿Cuál capitalismo? Si en Bolivia no tenemos capitalismo real desde 1921, ¿no? Todas las nacionalizaciones, todas las cosas que se hacen a nombre del pueblo, han destruido la economía. Xochitl, Aramayo y Patiño y todos los mineros se les han nacionalizado las minas en la década del 50 con el famoso MNR. Hasta 1975 se les ha pagado. Los bolivianos hemos pagado esa nacionalización. Hemos pagado ese dinero hasta el último centavo. Durante casi 30 años se ha pagado ese dinero. No ha sido gratis, ha sido carísimo para los bolivianos. Claro, como no es dinero de los del MNR, les da lo mismo. Pero el resto de nosotros, el resto de la gente, ¿y ustedes creen que no vamos a pagar lo que ahora se está dilapidando? En el libre mercado, todas las partes salen ganando porque hay un acuerdo libre entre las partes, entre el que emplea y el empleador y el empleado, entre el que compra y el que vende, entre el que importa y el que exporta. Son todos acuerdos libres entre las partes. Ambas partes generalmente salen ganando. Es evidente que en el libre mercado también hay muchos problemas en términos de estafas, robos y ese tipo de cosas. Pero es muy sencillo, pues. Si tú te sientes agredido, vas a un poder judicial serio e independiente porque no está intervenido por el Estado o por el gobierno central. Eso pasa en un gobierno de libre mercado, en un gobierno liberal, en un gobierno de gobierno limitado, ¿no? Ahora tenemos las elecciones judiciales. En Bolivia va a haber un proceso de elecciones judiciales. ¿Eso qué quiere decir? Que los bolivianos vamos a elegir a los magistrados. Es un absurdo pensar que eso pueda pasar. Cuando yo estaba de diputado, lamentablemente era suplente, no era titular. Y no me podía tocar estar en alguna comisión porque en las comisiones se designaban a los titulares y los suplentes no teníamos pito que tocar. Y peor porque mi titular era una señora que se dedicaba a corregir la ortografía de las leyes, entonces de política y de economía y de esto no sabía nada. Y ella se elegía unas comisiones de lo más absurdas e inútiles. Pero bueno, el tema es que ahí podía yo entrar a todas las comisiones como un adscrito, pero no tenía voz ni voto. Entonces, bueno, tenía voz pero no tenía voto. Entonces no había mucho problema, o sea, no había mucha esperanza de poder hacer nada realmente. Pero aún así, planteábamos que las elecciones a los magistrados tenían un grave problema fundamental, de principio democrático, si quieren verlo así. Y hoy día todos estamos en esa lógica también. ¿Por qué no eligen a los mejores candidatos? ¿Por qué no se interviene más la universidad? ¿O por qué no intervienen en los otros? ¿Y por qué no hacen más transparente la elección? Ahí estamos en un error de fondo, en un error profundo. Si es una elección donde el ciudadano, o sea, todos nosotros vamos a votar por estas personas, ¿por qué no se inscriben y punto? Ya veremos nosotros si tienen nuestro apoyo X, Y o Z. ¿Por qué tiene que haber un filtro legislativo para eso? A ver, que alguien me explique en qué parte del concepto de democracia existe una previa calificación a los candidatos.
con colegios de abogados o con universidades de por medio, no me interesa. Es más, yo creo que la participación de las universidades en este proceso es una fantochada, porque para empezar todos los decanos, todos los rectores de estas universidades son socialistas, entonces ¿a qué van a apuntar? ¿Cuáles son para ellos los mejores candidatos, si no son también socialistas? Aquí es un concurso de socialistas donde va a ganar el más socialista. No hay alternativa posible. ¿Por qué? Porque hay un filtro previo. O sea, ¿de qué me sirve salir como salen ahora mis ex colegas, o bueno, yo soy ex colega de ellos, salen los diputados actualmente a decir, no, que nos han engañado, que no hay pluralidad en las comisiones, que no nos dejan a nosotros ser parte del proceso, ¿Y para qué se mete en primer lugar? Y segundo lugar, ¿por qué no piden que eso sea libre? Finalmente vamos a votar, ¿no es cierto? Y ya veremos, pues, nosotros. Bueno, simplemente dice, bueno, señores, todos los que quieran ser candidatos cumplen estos requisitos mínimos, que debería ser nacionalidad boliviana, haber residido en el país, qué sé yo, los últimos 3 años, 5 años antes, no sé, tener título de abogado mínimamente y punto final. Ahora si tiene maestría, doctorado, ya verá pues este hombre si la gente le vota por eso, ¿no es cierto? Esa es la libertad real de la democracia, pero como eso no se cumple, ya es la segunda vez que hay un filtro del Congreso. Y lo que también quiero criticar es a los abogados que todo el día nos andan poniendo ahí que son críticos al gobierno, etcétera, que no se presentan a estos procesos electorales. Qué chistoso, ¿no? Yo le dije al doctor Alarcón, si no me equivoco, ¿por qué no se presenta? No, es que esto ya está amañado. Entonces no critiquen, pues si ya están colgando los guantes antes de empezar el partido. Porque finalmente a nosotros que no somos abogados no nos podemos presentar, ¿no? Porque deberíamos hacerlo. A ver, dice Freddy Marcelino Choque, ¿inflación de cuánto? Dice, bueno, la inflación en 1956 fue de 656%. Y lo pueden constatar por ahí. Y la hiperinflación que pasó más de 10.000%, ¿no? En los años 80. O sea, hemos estado siempre en esos ciclos de la economía. Por una sencilla razón. Y volvemos ahora al tema del libre mercado. En el libre mercado, las instituciones que prestan dinero, primero que son libres, o sea que hay muchas, y compiten entre ellas. Y utilizan nuestros ahorros siempre y cuando nosotros les digamos que lo pueden hacer, cosa que hoy día no pasa. Eso en base a la ley de Pills, que se hizo en Inglaterra hace casi 200 años y que transfirió al sistema bancario una serie de ventajas que hoy día le convierten en un centro de expansión crediticia. Un poco complicado de explicar, pero es lo siguiente: yo deposito 100 bolivianos al banco, el banco solamente guarda 10 y 90 los puede prestar. Entonces, en realidad, según sus asientos contables, él tiene 190, ¿no? 100 míos y 90 que ha prestado. Y esos 90 se deposita también al mismo banco, digamos, o a cualquier otro banco, y de esos 90 guardan 10 o 9 y 81 lo vuelven a prestar y hay 3 veces, ¿no? O sea, hay 190 más 81. Y así funciona hasta que se acaba esa cadena que llega a 50 veces. ¿Por qué? Porque hay un error en la ley de bancos, que no es solo nuestra, es un error del sistema bancario mundial. Y si se dan un poco de tiempito, pueden ver por ahí la ley de Pills, P-E-E-L-S, que planteaba la reserva de encaje legal del 100% en cierto tipo de depósitos a la vista, pero en otros no. Y eso se aplica en oído los bancos, ¿no? Es así un error importante en términos económicos porque permite multiplicar el dinero de una forma muy rápida y además inexistente, solo son asientos contables. Y eso es lo que pasa en un gobierno como el que tenemos, porque los intereses han bajado por decreto, por eso no hay libre mercado en el sistema bancario. Hasta, por ejemplo, el sistema bancario dice, no, que Tuto habla de que están ganando mucho dinero, están haciendo muchas cosas los banqueros, hay que hacerles un impuesto y no sé qué. Bueno, ahí está pues, así resulta que los banqueros están controlados por el Estado y el impuesto que tú le pongas a los bancos te lo van a pasar a ti, ¿no? Así de fácil.
No hay libre mercado en el sistema bancario porque está sumamente controlado por el Estado. O sea, no hay forma de que los bancos puedan mejorar sus condiciones de crédito o realmente dirigirlas a los sectores que ellos creen que son más importantes, porque están obligados por decreto a dar créditos a ciertos sectores que al Estado le conviene por términos políticos, por ejemplo la vivienda. Entonces hoy día tenemos una gran burbuja inmobiliaria en el país porque existe esa normativa legal que les dice a los bancos que pueden bajar los intereses para el sector de la construcción. Entonces eso ha generado una burbuja. Y en Cochabamba, por ejemplo, ya hay 30.000 departamentos que nadie quiere comprar. Y muchos de ellos tal vez ya los han vendido, o sea, otros los han vendido, otros departamentos los han vendido y nadie quiere alquilar porque ya no hay. O sea, la construcción, la venta de zapatos, la venta de dulces, crece o baja de acuerdo a la demanda de la gente y al dinero que ésta tiene para poder comprarlos. Si esos factores los cambias por decreto, estás destruyendo la economía y estás generando unas burbujas, ¿no? Hay burbujas en ciertos rubros. Por ejemplo, hay burbujas en el sector de los automóviles. ¿Por qué? Porque el mejor cliente de las empresas de automóviles son los gobiernos. Gobierno municipal, gobierno nacional, gobierno departamental. Tanto es así que hoy día ha salido un artículo de un diario de Tarija que dice que en Tarija hay más vehículos del Estado que particulares. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Obviamente es jauja para que los que traen vehículos, ¿no? Descontando que les han puesto unos aranceles tan altos que un vehículo que en la frontera cuesta 10, aquí vale 20, si no es más. De los cuales unos 7.000 se van al Estado, ¿no? Al gobierno. Entonces el gobierno chocho porque recibe miles de dólares, ¿no? Y los vendedores de autos chochos porque además como hay tantas normativas, nadie puede traer más vehículos, ¿no? ¿Por qué creen que hay, pues, que los vehículos que traen a Bolivia deben cumplir ciertas características, solamente puede ser hasta 2 años antes, 3 años antes, ¿no? Antes podías traer el auto que te dé la gana, hoy día no, tienes que traer un auto casi nuevo. ¿Por qué? Porque no, es que Bolivia no puede ser un refugio de chatarreros, no puede ser un basurero, claro, con argumentos bonitos nos hacen creer que están defendiendo nuestros intereses, cuando en la práctica están defendiendo los intereses de unos cuantos que solamente son los únicos que pueden traer vehículos. Eso es monopolio. Los monopolios los crean el Estado, en cualquier parte del mundo. O sea, hay dos tipos de monopolios. El monopolio real de una empresa que, por ejemplo, descubrimos hoy día la cura contra, no sé, el cáncer. Descubrimos la cura contra el cáncer y mientras no se copien nuestro producto, etcétera, nosotros vamos a hacer monopolio. ¿Cuánto puede durar eso? Tal vez un par de años o unos 5 años máximo. ¿Acaso no era Telecel el monopolio de los teléfonos celulares? ¿Cuánto le demoró? ¿5 años, 7 años, 10 años? Ya, ok. Y se cae, pues, porque ahí viene la competencia, sí o sí. Y así debe ser, ¿no? Pero los monopolios de decenas de años solamente los crea el Estado. Solo el Estado puede hacer eso. Solo el Estado le ha dado monopolio de la educación a los colegios estatales, monopolio de la salud a los hospitales del gobierno, y además destruye todos los demás privados, a tal punto de que hoy día no se puede abrir una escuela nueva, una universidad nueva, un hospital nuevo, como manda la razón y la ciencia, no se puede, es imposible, porque está todo tan fríamente calculado y regulado que no se puede hacer eso. Eso no es libre mercado. O sea, si hoy día alguien me viene y se queja de los colegios particulares que hay en Bolivia, echándole la culpa al mercantilismo de la educación, de que solo se dedican a cobrar, o lo mismo a los médicos, ¿no? A estos médicos solo cobran, solo se dedican, pues primero que está bien, puedes cobrar. Y segundo, no se puede abrir pues otra clínica. No se puede. No se puede abrir otra universidad, otro colegio particular. No se puede.
Porque las reglas son tan absurdamente complicadas que ya no es negocio hacerlo. Entonces, ¿de qué libre mercado? Más bien hay que agradecer a Dios que más o menos hay todavía algo privado y que poco a poco va a desaparecer, con seguridad, si seguimos este paso. Y por eso es que llegamos a Venezuela, ¿no? Porque la economía no puede funcionar así. El libre mercado es la única salida al desarrollo. No hay otra forma de hacerlo. Mira, Toño nos da un dato. A ver, el encaje legal es del 11%. ¿Saben qué es eso? Eso es un robo. Es como cuando yo dejo el auto en el garaje, en el parqueo, y cuando vuelvo le digo a mi amigo, al del parqueo, mira, estimado, voy a volver a eso de las 6:30 más o menos. Aquí está mi auto. Ok. Y por alguna causa llego a las 4. Entonces llego a las 4 y ¿qué tal si el del parqueo me dijera, mire señor, ¿sabe qué? Solo tenemos las llantas, el resto del auto no está. ¿Cómo es eso? Eso se llama robo. Abuso de confianza, es robo. ¿No es cierto? Pero el banco sí puede hacer eso. O sea, usted va al banco, deposita un monto y ese monto solamente se queda con el 11%, como dice, eso es el encaje legal, ¿no? El resto, el 89%, lo pueden prestar. ¿Eso qué quiere decir? Que si hoy día fuéramos todos los bolivianos al banco a recoger todo nuestro dinero, no hay. ¿No? Y es así, esa es la vida. Claro, eso es algo que no pasa, ¿no? Gracias a Dios, porque si no estaríamos todos fregados. Pero ¿por qué pasaría eso? Porque los bancos no están obligados a guardar todo el dinero en depósitos a la vista. Ahora, si yo fuera a un lugar y le digo, mire, le deposito este dinero y usted lo puede prestar, bueno, eso ya no es a la vista, es a un plazo, ¿no? Es un depósito a plazo. Eso sí pueden hacerlo, eso sí pueden prestarlo, porque es realmente algo que yo estoy consciente de que está pasando y lo pueden prestar, ¿no es cierto? Entonces, el problema de todo esto es que hemos destruido los conceptos, pero aún así, como el gobierno machaca, ¿no? Que el capitalismo, entonces la gente cree que el capitalismo es el problema. Y hay todavía los más, ya no son ingenuos, son brutos e ignorantes, los socialistas del país, periodistas inclusive, que nos dicen, no, este gobierno está haciendo capitalismo de Estado, que este gobierno se ha vuelto de derecha, que este gobierno es capitalista, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿No han leído el Manifiesto Comunista? ¿No saben de qué es lo que trata el socialismo? Yo creo que más bien estos son bien ignorantes, que son socialistas porque han escuchado una canción del Silvio Rodríguez, o han leído un libro de Galeano, una de esas estupideces, ¿no? Y piensa que el socialismo es rosas y el paraíso y una maravilla, pero cuando lo ven realmente frente a frente lo desconocen. No, esto no es, no puede ser, ¿no? Es lo más chistoso del mundo. Y en realidad es una tragedia, ¿no? Es una tragicomedia. Porque así es como decía el otro día, es como el retrato de Dorian Gray. Lo pintan bonito, ¿no? Que es una maravilla, que todos vamos a tener salud gratis, educación gratis. O sea, la gente es tan imbécil que cree que porque hemos puesto todas esas cosas en la Constitución se va a dar. Porque el dinero hay que redistribuirlo, ¿no? Como está guardado en alguna parte, entonces hay que redistribuirlo. No saben cómo se crea la riqueza, no saben cómo funciona el desarrollo, no saben cómo empieza la industria a crecer, no tienen idea, es puro buenismo, ¿no? Vamos a hacer más leyes. Y sale el alcalde a decirnos que van a hacer leyes en contra de los loteadores, cuando en realidad van a ir a violarte tu propiedad privada. Salen los alcaldes de Bolivia a decir, no tenemos dinero para hacer... Claro, ¿cómo que no tienen dinero? Tienen demasiado dinero, lo que pasa es que gastan en tonteras. ¿Cómo es posible que la alcaldía de La Paz tenga 9.000 empleados? A ver, explíqueme a alguien. Y creo que ya van a ser 10.000. Solo el bus Pumacatari tiene más de 1.000 empleados. A ver, explíquenme. Díganme, ¿qué empresa privada podría tener 1.000 empleados en unas líneas de buses? Descontando a los choferes, ¿no? A ver, díganme. Eso no existe. Eso es realmente un tema de subvención
es un tema de malversación de la economía. Los buses en Bolivia, el Puma Qatari, el otro bus que hay en el Alto, son versiones contemporáneas de EMTA. ¿Se acuerdan de EMTA, la empresa municipal de transporte automotriz o automotor? Que fue un fracaso. Bueno, eso va a ser exactamente igual. Exactamente igual. No hay diferencia. La única diferencia es que antes esos buses eran de otra forma y ahora son más modernos. El resto, exactamente lo mismo. La misma forma de administración, la misma subvención, si no es más, porque estos como son más caros, es lo mismo. Es un tema de tiempos, va a ver cuánto duran, esa es la pregunta. El teleférico, el tren que van a poner en Santa Cruz, o el tren que van a poner en Cochabamba, es lo mismo. Ahora dicen, Manuel Toño, que se prestan con intereses muy altos, te prestan con alto interés. Sí, pero hay un tema. En el mercado libre, los bancos tendrían unas tasas de intereses muy variadas de acuerdo a lo que quieras hacer. Porque si hay demasiadas empresas constructoras, el interés de ese rubro va a subir. Y no sería nada raro que suba al 10, 12, 15%, porque hay demasiada oferta en el mercado. Por lo tanto, el precio de los intereses va a subir. Y en un rubro que digamos sea muy importante, que haya mucha demanda, pero que no haya oferta del servicio, entonces tal vez ahí baje bastante. Podríamos encontrar, qué sé yo, por ejemplo, ahorita me atrevería a decir que las características de nuestro mercado, de que hay, digamos, para el rubro de informática, en negocios en Internet, podría bajar el interés a 1.5, 2%. Porque hay dinero y que la gente puede invertir en esto. Además, en Bolivia no hay bolsa de valores real, pues. Porque ese es otro escenario de libre mercado, ¿no? Porque una cosa es que yo ponga mi dinero en el banco y el banco le preste a quien a él le parezca, con su propio riesgo, obviamente. Y otra cosa es que yo invierta directamente en una empresa, en la bolsa de valores. Eso no existe en el país. ¿Por qué? Porque las reglas son tan complicadas que el 98% de las empresas de Bolivia no están en la bolsa de valores. Y si uno va a la bolsa de valores de La Paz, es como ir a una oficina, no sé, como al dentista, ¿no? Así medio vacío. Hay que tocar la campanita para que te vengan a atender. No es como en Lima, o en Buenos Aires, o en Nueva York, donde hay un montón de gente y la oficina es muy grande y hay miles de personas que te van a asesorar. No hay, eso no existe en Bolivia, ¿no? Es un cuento. La bolsa de valores es apenas. Y obviamente en este escenario de pésima libertad empresarial, porque algo hay, pero es pésima, tenemos también el problema de la falta de mercados reales para los productos reales, y poco a poco empiezan a cerrar las empresas. Poco a poco tenemos más escasez, poco a poco. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Las inversiones en Bolivia, y ese es el problema de la gente que no ha estudiado economía, pero sí ha estudiado keynesianismo en nuestras universidades. Como en nuestras universidades nadie enseña capitalismo de libre mercado, no saben que el deterioro de la industria, de los empleos y de toda la economía va desde arriba hacia abajo, poco a poco. No se nota. Pero poco a poco la gente que va saliendo de estos escenarios de producción en los últimos niveles de la economía va yendo a trabajar a los otros escenarios. Entonces poco a poco hay más gente que está trabajando en empleos cada vez menos remunerados. Y cada vez hay más gente que se dedica inclusive a hacer sus propias empresitas pequeñas de importación, de ventas, de servicios, una serie de cosas, ¿no? Entonces hay gente que vende en la calle, hay gente que vende poco a poco en sus autos, hay gente que te vende por internet, y nada raro que los de impuestos internos estén empezando a ver el Facebook. Deben tener un ejército de pelotudos que están viendo el Facebook, ¿no? Si has subido el precio, si has bajado el precio, si hay una oferta, no hay una oferta, con seguridad que ya hay.
Y seguramente van a ir avanzando para ir a buscarle a la gente que está vendiendo en las calles, con seguridad. Entonces, no existe en Bolivia libre mercado en la mayoría de los rubros. No existe. Por eso tenemos un grave problema de desarrollo empresarial. Y lo más chistoso y lo más triste y patético son los empresarios, los empresarios que se reúnen con el gobierno en grandes reuniones de la Federación de Empresarios Privados de Bolivia, la Confederación, los empresarios de tal lugar o los del tal otro. Lo único que van a negociar son privilegios. Ay de nosotros cada vez que vean al gobierno reuniéndose con los empresarios, ¿no? Hoy día se han reunido, por ejemplo. ¿Qué van a acordar ahí? Con seguridad que van a acordar lucha contra el contrabando, subir regulaciones, mejorar la calidad de los productos, mejorarla. ¿Para qué? Para fregar a la competencia, para que no haya competencia. O sea, la lógica de los empresarios es, si el gobierno me jode, le voy a pedir a cambio que me dé monopolio. Así de fácil. Entonces, quien al final se friega somos nosotros, porque no vamos a tener dónde comprar más cosas, no vamos a tener dónde competir y solamente vamos a tener monopolios. Y los empresarios van a salir diciendo, oh, que este gobierno ha entendido nuestra preocupación, ahora sí vamos a poder avanzar, todo nuestro respaldo al gobierno nacional que lucha por la industria nacional. Mentira, hipocresía. Son los empresarios que nos van a chupar hasta la última gota de sangre a cambio de darnos malos productos, malos servicios y mala calidad. Y lo más curioso es que mucha gente va a decir, qué bien, sí, está bien, apoyemos la industria. Y no va a faltar aquellos desgraciados economistas que para mejorar esa situación de los empresarios nos pidan o pidan al gobierno que haya una devaluación de la moneda, porque nuestra moneda está muy sobrevalorada en el mercado internacional, que nos impide tener precios buenos de exportación. Ah, qué chistoso. Usted que me está escuchando, usted que me está viendo, ¿exporta? Todo lo que yo tengo, ¿no? Mis pantalones, mis zapatos, mi camisa, mis lentes, no sé, todo. Aquí la tijera, el papel de la revista, mis cables, todo. Esta taza, todo es importado. La mayor parte de la gente importa. El 95% de los bolivianos, si no es más, importamos. O sea, que para que le vaya bien al 5% de la población que tienen empresas muy grandes y que ya han recibido muchos beneficios durante los últimos 15 años, le vamos a dar un beneficio más de que nos roben nuestro dinero a cambio de una devaluación para compensar el alto costo del boliviano a nivel internacional. A ver, hay que tener cara para decir semejante cosa. Y me refiero a los economistas opositores que salen en programas de televisión a explicarnos que nuestra moneda está muy apreciada. Y que además dicen, no, sí, está bien que se reúnen entre los empresarios. ¿Qué les pasa a estos? A ver, que alguien me explique, yo no entiendo. ¿Por qué no van a las universidades donde han estudiado a que les pidan que les devuelvan el dinero? No han aprendido nada. El problema de la economía de los empresarios no es el contrabando. Son los impuestos, las regulaciones, las tasas, las leyes laborales, las restricciones, el control de calidad. Esos son los problemas. El problema de los empresarios, en realidad, y de todos los empresarios de Bolivia, es que el gobierno mete su mano en 1/3 de los precios. O sea, toda persona que tiene la desgracia de dar factura tiene que pagarle al Estado la mitad de lo que gana. En los precios que son productos que dan factura son un 40 o 50% más caros solamente porque el Estado le mete la mano. Ese es el problema. No es la competencia, no es el contrabando su problema. Su problema es el gobierno. ¿Y por qué no se lo dicen?
¿Por qué no van en las reuniones de los empresarios con el gobierno? Así, señor, ¿saben qué? Bájenos los impuestos, bájenos los aranceles, bájenos las cargas laborales, bájenos las multas, bájenos todo eso. Bájenos. Claro, porque no les conviene, no les gusta a los empresarios la competencia. Porque al pedir eso estarían pidiendo para todos. Eso, señores, no es capitalismo de libre mercado. Eso es mercantilismo puro y duro. Y en inglés tienen una palabra mucho más bonita, se llama crony capitalism, o sea, el capitalismo de los compadres, más o menos. Eso se llama al mercantilismo. Eso no es capitalismo de libre mercado. El libre mercado no hay. Así que si usted cree que el mercado tiene problemas, que el mercado le da mala calidad a los productos, que el mercado no le da calidad, le puede estafar, es culpa del Estado. Porque en el capitalismo de libre mercado, si bien puede haber gente que te estafe, eso es imposible si es que tú tienes la posibilidad de elegir, si es que tú tienes muchas empresas para que te cumplan este servicio. En Bolivia deberían haber por lo menos unas 7 empresas de telefonía celular, mínimamente. Es más, podría haber una en cada departamento. Es más, podrían las localidades y las poblaciones que están en las fronteras tener, además de las locales bolivianas, las extranjeras. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no es un tema de ampliar un poquito la banda? Y además hay gente que ya lo tiene. ¿Cuál es el problema de que podamos tener gasolina de otros países? Tal vez más barata. ¿Cuál es el problema de que todas las empresas que distribuyan gasolina puedan ser privadas? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que las escuelas sean privadas? Todas las escuelas. Las universidades se quejan de que tienen mal presupuesto. Igualdo Albarracín ya ha contratado más de 2.000 personas para la universidad que ya tenía 2.000 funcionarios, ahora creo que tiene 4.000. O sea, y después se queja del presupuesto. La UMSA está destruyendo su seguro de salud a vista y paciencia de los docentes, administrativos, para darles espacios demagógicos de salud casi pública, o sea, casi gratuita, a los estudiantes por pura demagogia del rector, y está destruyendo la salud de los jubilados, la salud de las personas mayores, de la gente que paga a la caja de salud universitaria, el Seguro Social, paga su dinero, le descuentan su dinero, y no es poca plata, y les dan un pésimo servicio cada vez peor, y eso que era una de las mejores clínicas que hay en el país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso no es libre mercado, eso no es capitalismo, eso es una intromisión asquerosa de la economía. Ahora, no sé si tiene alguna pregunta más. Edwin Lai me dice, perdón, no veo, es que hay una luz. No tenemos empresas que produzcan esas cosas, más el narcotráfico, dice. El narcotráfico podemos hablar otro día. Yo no le veo al tema del narcotráfico como algo que incida demasiado en la economía. Por una sencilla razón, porque el narcotráfico habla de un producto que podemos hablar en términos morales, si es bueno o es malo, es otro tema, que un día vamos a hablar solamente del tema del narcotráfico. Es un producto real que existe, es real, ¿no? El narcotráfico es de un producto real, existe, hay droga, existe, ¿ah? Lo que el gobierno hace son cosas que no existen. Es una expansión de dinero fiduciario, es una expansión crediticia, son asientos contables de dinero que no existe. Ese es un problema muchísimo más grave que una economía que puede ser ilegal o lo que fuera, pero que sí existe, o sea, es real. Me guste o no me guste, es real. En términos de la economía, es un producto real. El Banco Central, el Estado boliviano, genera productos fantasiosos que no existen en la realidad. La expansión crediticia es uno de ellos. La impresión de billetes sin respaldo es muchísimo más grave que el narcotráfico. Y nos dicen alegremente cuánto ha crecido el dinero en Bolivia, como si fuera una cosa buena. Y nuestros economistas buenudos no dicen nada. Les parece bien, además, ¿no? Claro, porque son de la misma escuela, ¿qué van a decir? Entonces, el problema es mucho más serio de lo que parece. No es solamente lo que se ve, lo más triste es lo que no se ve.
Claro, estimado Toño, tú te refieres, ya hemos hablado un poco de los intereses, te pagan poco interés, ¿no? ¿Y qué más dices? Sí, te dan como limosna, claro. No, es que no hay competencia, pues, estimado Toño, cada vez hay menos bancos, ¿no ve? La relación de bancos, o sea, la relación de población y bancos, debería ser de tal forma de que en Bolivia deberían haber más o menos unos 350 bancos, ¿ya? Por la población que tenemos, por la forma en que es nuestra economía, deberíamos tener 350 bancos como mínimo. Estados Unidos tiene casi 4.000 bancos. Bolivia tiene menos de 10. Deberíamos tener por lo menos 350. Por lo tanto, en el sistema bancario no hay pues libre competencia, no hay libre mercado, no hay nada. Es un monopolio, un oligopolio de amigos del gobierno. Eso es lo que pasa. Y si le subimos los impuestos, como dice el brillante de Tuto, como que ya lo han hecho, nosotros somos los que pagamos cada formulario, cada cosa, todos los impuestos que le cobran a los bancos, nos lo van a subir a nosotros, y así de fácil es. Es más, los bancos deben estar felices de que les hayan subido los impuestos, porque cuando uno va al banco le dicen, sí señor, pero como nos han subido los impuestos, gracias a Tuto Quiroga, entonces ahora le vamos a cobrar el formulario $1, este es $2, si usted saca dinero de otro cajero tiene que pagar una comisión, bla bla bla, bla bla bla, entonces ya es un montón de plata, ¿no ve? Si te atrasas son tus intereses más los trámites legales, ahí están todos los impuestos. El banquero nunca pierde. Entonces, eso es no saber la realidad, eso es no saber de economía, ¿no es cierto? Entonces, obviamente los banqueros no te van a dar un buen interés, no te van a dar te van a tratar como al perro y lo que fuera, porque no hay ¿con quién compiten, pues? O sea, si no me gusta el banco mercantil, me voy al banco de crédito. Y si no me gusta el banco de crédito, ¿dónde voy? Al Banco Nacional. Y si no me gusta el Banco Nacional, ya no hay más bancos. ¿Al Banco Unión? ¿Del gobierno? No, pues. O sea, no hay. Yo les digo, en otros países, o en un país con más libertad económica, debería haber 350 bancos con la población que tenemos en Bolivia. Por lo menos, si no son más. Y eso no hay. No existe. Y cada vez hay menos bancos. Y se han fusionado los bancos, se fusionan las cooperativas, se fusionan. Claro, porque el manifiesto comunista dice que debe haber un solo banco, ¿no ve? Entonces, mientras menos bancos sean, mejor para el comunismo, mejor para el socialismo. Un socialista, un socialdemócrata un socialdemócrata es un socialista en trámite. Y un socialista es un comunista en trámite. O sea que igual nos va a llevar siempre al mismo lugar. El tema es salir de ahí. Hoy día una senadora pedía que haya una auditoría sobre no sé qué cosa. A ver, un ratito, senadora. Del socialismo no se sale por la izquierda, se sale por la derecha. DIRCABI era. DIRCABI es una unidad del Estado que se dedica a resguardar, entre comillas, los bienes incautados a los delincuentes. Y según un artículo de prensa, el 70% ya no hay, ¿no? Manacancho. O sea, se han robado el 70% de las cosas que deberían estar cuidando. De delitos que generalmente no tienen víctima o son inventados por el Estado. Ojo. En algún momento vamos a hablar de eso también. Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿es piedra libre el Estado para hacer lo que a mí me dé la gana? Yo me acuerdo de una frase en los 80s que no entendía porque, bueno, ya estaba en otra época, ¿no? Yo en esa época estaba en el 21060. O sea, teníamos a lo que hoy tenemos, eso era pues libertad. Había una frase que decía, a ver, no uses tanto el teléfono, ¿acaso crees que es del Estado? Me decían. Yo no entendía, hasta que he vuelto al Estado, ¿no? Entonces, el tema es que resulta que si es del Estado, yo le meto nomás. Gasto nomás. Uso nomás, ¿no? Miles de hojas de papel, impresiones, computadoras. El otro día he ido a una oficina en La Paz de temas de importación y exportación y veo la oficina del director. Un tema de sanidad, que no me acuerdo qué era. Y veo la oficina del director con una poderosa computadora Macintosh, Apple Macintosh de última generación en su escritorio. Y digo, ¿qué hace ese? Yo he trabajado 20 años en tema de imprenta.
un gran diseñador gráfico, una persona que ya profesionalmente se dedica a la imprenta, al diseño gráfico y a todas esas cosas, sí necesita una Mac. Pero no necesita una Mac, una persona que usa Excel, Word y PowerPoint. Pero es del Estado, pues le mete nomás. Acá es su plata, es nuestra. Ese es el problema, la falta de relación real en la economía, ¿no? O sea, el Estado hace lo que le da la gana a costa nuestra y nosotros para hacer algo así tenemos tantas restricciones que lo más probable es que nos metan presos. Si yo agarro el dinero que me han dado a guardar y me lo gasto, puedo ir preso. El banco no, porque tiene privilegio del gobierno. A ver, una última pregunta. Otra cosa, están subiendo los impuestos a nivel sudamericano, no es solo en Bolivia, Brasil y Argentina, están subiendo costos de gas. Dice, no, querido amigo. El Estado es un hoyo sin fondo, es un barril sin fondo, es un agujero negro. Necesitan más y más y más dinero. A ver, Bolivia es socialista, Brasil es socialista, Argentina es socialdemócrata. ¿Cuál es la diferencia? Todos están en este tema, todos están metidos en este tema. ¿Me entienden? Después, a ver, alguna otra pregunta, voy a ver. Ana Luisa dice, el modelo cubano-venezolano se implantó en Bolivia y parece que los bolivianos no se han dado cuenta. Claro, pues nos han dicho siempre que la izquierda es buena, entonces meta mucha izquierda, ¿no? Y bueno, estas son, saludos a nuestro amigo William Torres, un gran político en Oruro, a don Oscar, también a otro Oscar Heredia en la UNSA. Saludos a toda la gente que nos está viendo, les agradezco por su tiempo, les agradezco por estar con nosotros lunes, miércoles y viernes, y les invito a que me sigan en Twitter, mi cuenta es @pensardiferente, y en este momento ya tenemos 2.824 seguidores en Twitter, muchas gracias por ello, les invito a seguirme, y bueno, nos despedimos ya para el próximo programa de propiedad privada, que va a ser el número 18, el día lunes a las 8:30. Así que muchísimas gracias por todo esto. Un saludo a nuestro amigo Alex Báñez, que acaba de unirse, que me estaba llamando por teléfono, pero no pude contestarle porque obviamente estaba en este programa. Y les pido por favor que si tienen algún tema que prefieran hablar en términos de soluciones a los problemas a través del capitalismo del libre mercado, nos escriban por Twitter o en esta cuenta de Facebook, y en unos minutos más pondremos esta grabación en YouTube. Muchas gracias y nos vemos el día lunes.